durchgesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Bienvenidos una vez más a otra emisión de La Brújula, este nuevo ciclo que comenzamos, año 2023, muy contentos de retomar, muy gratificante, ¿no? Volver a encontrarnos en la pantalla, como siempre, en estos últimos 2 años ya que tenemos. Ya 2 años en Conclusión TV. En Conclusión TV, Así que es. se ha convertido en nuestra casa, siempre somos bien recibidos, estamos muy contentos de compartir con ustedes esto que insisto que, y siempre uno lo dice con la humildad de los propios comentarios, que son los que lo fogonean, Por supuesto. esto que se ha convertido en una suerte de clásico. Para los que nos siguen, así lo han mencionado. Con su propia No se me hubiera ocurrido a mí nunca, de propia cosecha, llamarle clásico al propio programa. Calificarlo de esa manera, pero, instituirlo como pero tal. tengo las pruebas fehacientes de que así el clásico de La Brújula o algo así lo han llamado. No es una cuestión y no es una única vez que lo escuché, lo leí en los comentarios sobre todo. Sí, tal cual, no es una cuestión de autobombo. No, que aparte sería muy... uno muy nunca... de nuestra parte, nunca saldría a relucir con la propia caja de resonancia algo que a decir que está a la altura de un clásico. Pero bueno, clásico también porque del año que viene cumplimos 10 años en total. Es decir, si uno se pone a pensar, recién hablábamos con gente de la producción, que nosotros los primeros programas, las primeras emisiones fueron por allá en marzo, abril del 2014, y falta nada, si uno mira todo lo que es el trayecto recorrido por esta iniciativa, que fue siempre espontánea y pasando un momento grato en conversaciones televisadas, eso es La Brújula. Estamos pronto, mirando el grueso de nuestro historial, a cumplir la década, y eso no es poco, ¿no? No, para nada, ciertamente. Así que bueno... tenemos que agradecerle al público, por supuesto, que nos aguanta. Sí. Nos encomendamos a la Virgen, ¿no? A la advocación de la Virgen de Schoenstatt. Es madre, es reina y es educadora. Siempre nos ponemos bajo su manto de protección y amparo para hacer este programa, esta propuesta, esta empresa, y nos encomendamos a ella. Antes de introducir al tema, quería hacer dos comentarios. Uno, una noticia un poco triste, a mí realmente me sorprendió y no sin algún dolor, lo admito, que es el fallecimiento de nuestro amigo Hugo Verdera. Así es. Que fue compañero nuestro en TLB1 cuando empezamos en aquellos años justamente a emitir La Brújula. Él tenía su propio programa, ¿no? El Compromiso del Laico, creo que te ha invitado a conversar. Yo también sido entrevistado por él en algún momento, tendría que buscar el programa donde quedó archivado. Él tenía un compromiso con la causa, con la batalla por las ideas, y era una gran persona. Me consta que era una gran persona, un gran abogado, aparte un hombre especializado, bueno, también para quienes quieran indagar, quienes no lo conozcan, creo que sus programas deben estar disponibles en el website de TLB1, de Canal TLB1, que de hecho es un website que discrimina por programa, o sea, vos podés buscar el programa que te interese, y sí, en efecto, tienen que estar sus programas ahí, que grabó durante muchos años, El Compromiso del Laico, un hombre con especial interés y con muchos conocimientos en materia, bueno, de catolicismo, historia de la iglesia, cuestiones teológicas, así, un hombre muy interesado en esos temas, y aparte, como bien dice Lucas, amén de elevar nuestras plegarias por él, por sus seres queridos, un hombre siempre cálido, de excelente humor, un hombre afable, era, digamos, muy grato tratarlo, y que nosotros, muy enérgico, pese a ser un hombre mayor, y que a nosotros siempre, es verdad, nos trató particularmente bien, siempre nos recibió como un amigo, como si nos conociéramos de toda la vida, o sea, increíblemente. La verdad que, bueno, a él nuestro recuerdo, nuestras plegarias, por supuesto, a Dios, por él, por su alma y por su familia, para que reciban, bueno, el consuelo. Y otra cosa a destacar, Lucas, ¿vos te acordás si había algo que de Verdera, que él lo hacía público? Por eso me permito decirlo aquí frente a cámaras, creo que a él le hubiera gustado
que uno lo recalcara o enfatizara este aspecto. Era un hombre que había llegado prácticamente a los 80 años y seguía enamorado como el primer día de su señora. ¿Vos te acordás cuando le hablaba de su matrimonio, de su señora? Sí, a mí eso desde un primer momento y cuando enviudó, sus publicaciones de Facebook, en donde él recordaba, por ejemplo, el aniversario año del tras casamiento, año, tal cual. Sí, eso también me llamó la atención. Algo que creo, como él lo hacía público, me permito de alguna manera, ahora sí, funcionar como amplificador o caja de resonancia y transmitirlo, que creo que también daba cuenta del tipo de persona que era, ¿no? O sea, un hombre de un corazón muy noble, cargado de buenos sentimientos. Tal cual. Así que bueno, a él nuestro recuerdo y nuestras oraciones. Que descanse en paz. Bueno, y el otro comentario que quería hacer rápidamente antes de pasar al tema de hoy es lectura recomendada. La vida es lucha, una visión marcial del mundo, de nuestro amigo y hermano mexicano Javier Hugo Suárez, alguien a quien le tengo un gran aprecio personal, que me ha recibido en México de la mejor manera, y alguien que se ha inspirado en este programa, así me lo ha manifestado, particularmente en un programa que se llama Etos Guerrero, ¿no era? Etos Guerrero y Espíritu de Lucha. Uno de los primeros. Que forma parte un poco del espíritu gibelino, de que tanto hemos pregonado. Y hizo esta publicación, es un libro cortito, es casi un opúsculo, diríamos. Y lo quiso hacer por motus propio, por esa inspiración, bajo... esto que podemos decir es un sello de goma, es un nombre con el cual nosotros hemos sacado varias publicaciones, que es Etos Guerrero. Es la segunda publicación junto con la de Pedro Tausi, sino que no es... También, Pedro también en su momento. Que han querido publicar un libro con la firma editorial... Sí, con este sello, digamos. Exactamente, sello con este nombre. Si se quiere, pero quiso identificar el libro informal, como una continuidad de una serie de libros bajo el título Etos Guerrero. Muy recomendable, es un libro de lectura fácil, pero que mantiene ese vínculo entre él, es psicólogo, ¿no? Digámoslo, es un psicólogo forense, nacido en el año 78, que se ha especializado en el coacheo, por decir una palabra que está muy de moda, pero en el verdadero. Él entrena a deportistas de alto rendimiento marcial, para prepararlos para enfrentar a sus oponentes, sí, ¿no? Pero son, digamos, los prepara, digamos, son artistas marciales, claro, prepara. Exactamente, sobre todo estos artistas de artes marciales mixtas y demás. Javier trabaja en Texas, ¿no? Sí, él en Estados Unidos. Bueno, yo quiero agradecerle también, porque si bien a mí no me conoce personalmente... Con una dedicatoria... Sí, a mí también me hizo llegar a través de Lucas un ejemplar, así que Javier, te lo quiero agradecer especialmente, y también con una dedicatoria muy sentida, que valoré mucho. Bueno, son esas cosechas que también, en definitiva, la siembra de esto que uno modestamente intenta aportar desde la brújula, encuentra este tipo de retribución que, bueno, nos compensa espiritualmente holgadamente. Y el hecho de que haya querido usar es un nombre de fantasía, Etos Guerrero es simplemente eso, es un nombre de fantasía, pero que él lo haya querido usar también nos honra, ¿no? Por supuesto. Así que ya estaremos entrevistándolo también en mi canal, hablando de estos temas. Lectura recomendada de la fecha. ¿Por qué no estalla la revolución? Es un artículo que me compartiste, Pablo, es decir, su fecha de publicación, por lo menos para nuestro país, es en el periódico de Santiago Roque Alonso, El Patria Argentina, con fecha 25 de agosto del 2017, pero que reproduce un artículo que salió en la editorial Sitio Español Gaceta del Apocalipsis. Es un texto publicado en España por primera vez, que plantea por qué los pueblos en el mundo actual, en un mundo masificado, en un mundo ingenierizado, son incapaces de la revolución, entendiendo por revolución el estallido social frente a una situación indignante, de injusticia. Es decir, ¿por qué no se puede dar el Fuente Ovejuna, del que ya hemos hablado en esta misma señal? Y plantea algunas
cuestiones interesantes y me gustaría que hagamos, si te parece, Pablo, un pequeño análisis crítico, por supuesto. en el sentido de análisis reflexivo del texto. Y déjame aclarar esto, no solo una revolución, que sería una reacción en su máxima expresión, sino reacciones que permitan evitar ciertas injusticias, resistirlas y eventualmente prevenirlas una vez que ya se produce esa reacción. Sí, revolución entendida no solamente como un cambio abrupto, incluso con atisbos de violencia, de un orden establecido, sino muchas veces a plantarse contra la injusticia, cuando nos quieren imponer cambios. Todo es flagrante, que está ahí. Claro, ante una situación de flagrancia o de abuso de poder, ¿no? De régimen que puede llegar a ser tiránico, injusto. El texto hace una pregunta que muchas veces nos hemos hecho de manera subrepticia, muchas veces no hemos planteado por ahí en voz alta o no es un tema de conversación familiar. Es decir, ¿te has preguntado por qué no estalla la revolución masiva? Y al mismo tiempo que este artículo hace esta pregunta, esboza una respuesta rápida, pero que después desglosa y justifica. Y dice que ¿por qué no estalla una revolución ante los episodios de corrupción, ante los pueblos que están desamparados, desprotegidos, frente a las inicuas maniobras de los distintos, con independencia de las banderas políticas, de los distintos factores de poder, es decir, digamos, del poder formal y de los poderes fácticos? Es decir, ¿por qué los pueblos están sumisos y sometidos frente a esos cambios que deberían darse y no se da, en favor de los pueblos? Sí, por supuesto. Y lo que dice el artículo, me gustaría saber qué opinas vos, Pablo, es que hay lo que vivimos ahora en esta sociedad, insisto, masificada, es una indiferencia, una suerte de indiferencia frente a la verdad. Que nos incapacita, ¿no? Claro, para reaccionar. Evidentemente lo que el artículo esboza, y me pareció muy interesante, es que los pueblos se muestran inermes, se muestran así con displicencia frente a la verdad, aunque estas verdades sean ofensivas, sí, irritantes. Pero aparte de verdades estruendosas, claro. No verdades, digamos, que hacen a cosas poco... Es decir, hemos perdido la capacidad de asombro frente al escándalo público, de la flagrancia y de la corrupción. Esto, plantea el artículo, tiene que ver con una suerte de enajenación del concepto de verdad y la fuerza movilizadora que la verdad en otros tiempos ha tenido. Si la verdad tendría que ser un principio rector de la construcción de las sociedades, para edificar las sociedades, y ya no lo es. No es un fenómeno, a ver, digamos, poniéndome a pensar al respecto, llego a la conclusión, al menos provisionalmente, de que no se trata simplemente de un fenómeno sociológico, lo cual de por sí es mucho. Claro. Eso está a primera vista. Pero creo, igual no son compartimentos estancos, claro, estos dos campos, que también es un fenómeno de orden psicológico. Porque vos decías la incapacidad para la reacción, que se traduce en apatía, en indiferencia y en pasividad, pero pasa algo adentro, por dentro de cada uno de nosotros, que tal vez podamos definir, al menos provisionalmente, como incapacidad para la indignación. Y este es un tema en el cual no lo aborda el artículo. El artículo, en todo caso, es un gran disparador. Sí. Ofrece una tesis muy interesante que la vamos a exponer, pero que, más allá de su exposición, creo que amerita ser rellenada o complementada, modestamente, con otras observaciones. Y acá me gustaría hacer un primer señalamiento. No es, en lo externo es apatía, es una cierta indiferencia, al menos claro, en la apariencia. Es, digamos, una pasividad, objetivamente hablando, una pasividad desde el punto de vista de los comportamientos, pero internamente pareciera ser una incapacidad o un adormecimiento que impide esto que yo por lo menos quiero poner en estos términos, la indignación, que es la que normalmente motoriza las resistencias. Claro, lo que pasa es que, y acá me meto en un tema muy problemático, que en todo caso lo dejo planteado y lo volvemos a abordar después del desarrollo del tema, sí, porque se puede indignar quien tiene plena conciencia y conserva pleno sentido de la propia dignidad, o de la dignidad de aquel que está siendo agraviado, porque esto es como la legítima defensa, puede ser en propia o de un tercero, ¿no? Esto, y voy al tango y adelanto esto nada más.
el tango del año 35, si no mal recuerdo, de Enrique Santos Discépolo. En la letra dice: en el mismo lodo todos manoseados. En la masificación y en estas sociedades donde cunde la injusticia y hay una suerte de, entre comillas, normalización de lo injusto, se pierde el sentido del escándalo, pero a la postre se pierde el sentido de la propia dignidad, de la propia y de la ajena. Claro. En ese lodo donde estamos todos manoseados, difícilmente el sentido de la propia dignidad, que es el que te permite indignarte y a partir de ahí motorizar una reacción. Este es un primer punto, insisto, no es de los puntos que toca el artículo, en el sentido no forma parte de la tesis del artículo, pero es complementario. No, es que la indignación tranquilamente podría ser un efecto directo de una verdad no grata, recibida de manera incómoda, una verdad inhóspita nos debería llevar a la indignación, y la indignación nos debería llevar a la acción. La verdad, en otros tiempos, y esto un poco lo esboza el artículo, tenía una fuerza movilizadora, tenía una fuerza, hoy está de moda el término de empoderamiento, porque el que tiene la verdad tiene un poder. De hecho, los medios de comunicación, si dijeran, lamentablemente muchos no lo hacen, si dijeran la verdad, pueden lograr una suerte de contralor sobre aquellos que tienen los poderes formales, y la verdad puede llegar a modificar la realidad. Me detengo en esto. Cuando Santo Tomás de Aquino, nada menos, ¿no?, en su cuestión sobre la verdad de Veritate, que forma parte sustancial del corpus del pensador de Rocaseca, trata de la verdad. Es muy complejo, son muchas las cuestiones que aborda, además con su metodología como la de la Suma Teológica, dividida en cuestiones y con refutaciones y objeciones a las cuales después da la explicación. Las disputas, claro, las disputas. Claro, la cuestión disputata, digamos, que esboza Tomás de Aquino. A la verdad la entiende en sede teológica, que serían las verdades de fe, básicamente. La verdad la entiende en sede filosófica, que serían las verdades de razón, pero a su vez esas verdades de razón las desglosa de dos modos. La verdad como una virtud conexa a la justicia, es decir, la persona virtuosa que se maneja con la verdad y que hace de la verdad el vehículo de la justicia, y que sería una filosofía de la praxis, y más en sentido metafísico teológico, la verdad como trascendental del ser. ¿Qué sería la verdad como trascendental del ser? Es la cuestión de que tiene que haber una relación de correspondencia entre la cosa y el entendimiento. Es decir, nosotros acá está el realismo tomista. Nosotros entendemos a la verdad y nosotros nos ayornamos por principio de realidad a esa verdad objetiva que está fuera de nosotros. Cuestión que en la filosofía, después del nominalismo, empezó a entrar en hecatombe. Pero digo, esta idea de que la adecuación entre la cosa y el entendimiento no es menor para entender que las sociedades que no se apoyan en la verdad, que no se fortifican, que no se construyen con base en la verdad, tienden a la fragmentación y a la disolución. No solamente es un problema moral, sino también que desde el punto de vista sociológico, la verdad construye sobre realidad. Y si se construye sobre realidad, el sustento que tiene esa sociedad es promisorio. En cambio, el que se apoya en la mentira se alimenta de viento. Es decir, se construye su casa sobre arena. Exactamente. Sobre una base en última instancia se genera una volatilidad social. Claro, porque aparte una atomización. La mentira per se implica una contradicción. No solamente es inconsistente, sino que implica una contradicción con la realidad de los hechos. Una cosa que está anticipada en Agustín, en San Agustín, 900 años antes de Tomás de Aquino, es que, en definitiva, sin verdad no hay justicia. O sea, sobre la base de la mentira no puede haber justicia. Y en Psicología Humana Castellani dice, los niños, y después como que se corrige, porque en definitiva agrega, en realidad los hombres en el fondo no toleran la injusticia, salvo que los niños son punta de lanza muchas veces. Efectivamente, y son quienes de pronto lo expresan con mayor espontaneidad, más allá de cómo ponderan la justicia y la injusticia. Y puede ser que nuestra condición humana, justamente en situación de masificación, es justamente algo que se ve deteriorado o se ve depreciado, ¿no?
como para no, digamos, como para que queden claros. Pero ciertamente que quien construye sobre la mentira, en definitiva, está construyendo sobre una base que en cualquier momento va a hacer tambalear la estructura. Tal cual. Esta indiferencia frente a la verdad que hace imposible la indignación, y por vía de la indignación la capacidad de reacción, lo que podría dar fruto a una revolución o a una actitud de cambio frente a una realidad indignante, valga la redundancia, está, dice el artículo, basada en un condicionamiento psicológico muy propio de las sociedades masificadas, altamente masificadas, que tiene que ver, hay muchas, nosotros en nuestro libro, en coautoría Pablo, hemos desarrollado muchas técnicas, pero el artículo se basa sobre todo en una de las estrategias, que es la sobreestimulación con base o basada en el exceso de información. Claro, el artículo focaliza en esa Focaliza técnica. en ese aspecto, que no es ni la única, pero que es cierto, el exceso de información, el torbellino de información, la marea informativa, genera un problema a la hora de lidiar con la verdad. Lo que dice es que los mecanismos para procesar la información, es decir, la percepción de esa información, tiene como 3 momentos, dice: la percepción, la valoración y la respuesta, que son como 3 fases de un mismo proceso de captación de la información, y que este mare magnum infinito este tsunami informativo no da tiempo para procesar la información y genera un distanciamiento con el tiempo que nos hace ver, insisto, con indiferencia, con desazón, con desánimo, la capacidad de hacer de esa información un insumo para el actuar. Pasa como la información es como que nos pasa por el costado. Pasada, ¿no?, por el tamiz de la valoración, y ahí viene después debiera venir después la respuesta. Sí, él se maneja mucho, le llama información, utiliza el concepto de información de modo muy amplio, en una acepción muy amplia, y fundamentalmente focaliza, también entendiéndolo muy ampliamente, en todo lo que sea, él le llama lingüístico, en realidad en todo aquello que haga un sistema de sentidos y significados organizado, ¿no? Por supuesto, a ver, puede ser un logo. Él toma los ejemplos del cine, pone algunos ejemplos, yo traje otros para digamos, como para compartir con nuestro público, con vos, Pablo, la idea de, por ejemplo, la evolución del cine en cuanto a la recepción de la información. Por ejemplo, cuando hoy una escena de una película, ya de las primeras filmaciones, o sea, las primeras apariciones, ¿no?, del séptimo arte, el público nos parecen aburridas, de un ritmo un tanto lento. O sea, el primer cine era una suerte de teatro filmado, donde los actores entraban y salían de escena como si una cámara fija, el cine mudo estoy hablando, ¿no? Los primeros que lograron un impacto muy fuerte fueron los hermanos Lumière, ¿no? El 28 de diciembre del año 1895, cuando hicieron La llegada del tren, porque enfocaron un tren en perspectiva, en profundidad, y los hermanos Lumière, si mal no recuerdo, Auguste Marie y Louis Lumière, lograron un impacto donde una porción del cine que estaba viendo esa llegada del tren directamente no entendió la imagen, lo miró con desconcierto, porque se trata de una reducción, hay 2 dimensiones, hay bueno, es monocromático en esa época, el blanco y negro. Otros entendieron la imagen y se asustaron, pensaron que un tren los iba a llevar puesto. Imagínate la ingenuidad de la lente con la que se interpretaba esa información. Y otros sí lo entendieron como una fotografía animada, que para eso fue deslumbrante, la primera percepción. Lo que encajaba, digamos, en el paradigma de lo que conocían. Exactamente, hay que ponerse en la época, hacer una foto que se mueve. En realidad, de hecho, es una sucesión de fotogramas, exacto, o sea, por lo menos el cine original. El celuloide, ¿no? Lo que es, exactamente. Sí, estamos hablando del celuloide analógico, no la digitalización de la que estamos acostumbrados. Pero se lo habrán interpretado como el juego ese de las cartas. Pero lo que voy es que el cine es posible porque el receptor tiene un entrenamiento, es decir, es muchísimo más lo que aporta el espectador de lo que uno cree. Se requiere un esfuerzo de lectura del cine. Las primeras imágenes filmográficas no fueron recepcionadas de la misma manera y se requería de una especie de pedagogía hacia el espectador. Vos fíjate que los rusos, que fueron los que realmente desarrollaron
el montaje como lo conocemos hoy, esta idea de hacer primeros planos, recortar una imagen y encadenar cosas que fueron filmadas por separadas, pero hacer un único relato. Estoy hablando de Sergei Eisenstein o de Lev Kuleshov, que fueron los realmente intelectuales rusos, vamos a decirlo así, los intelectuales rusos del montaje. Estudiaron esta idea, por ejemplo, de poner a una persona mirando por la mirilla de una puerta, ¿no? o a través de un cerrojo, para después poder hacer un plano detalle. Claro. Entonces la gente podía interpretar gradualmente que lo que estaba viendo era la imagen espectatorial de aquel que estaba viendo algo. Sí, o sea, porque de otra manera no hubiera sido entendido un insecto gigante. La perspectiva. Exactamente, había que introducir al espectador en ese mundo que solo la lente de la cámara podía captar, y no el ojo humano, ¿no? Tiene que ver con el zoom, el famoso zoom. Tiene que ver con lo que nos pasa ahora, según el autor de este artículo, a otro nivel, o con mensajes más complejos, cuando te mandan información predigerida que conlleva una opinión. Hay una especie de entrenamiento, en este caso subrepticio, del telespectador o del espectador, para que asuma, junto con la información, una determinada opinión. Pero en este caso es subrepticio, ¿no? Digamos ese. Sí, se dice que recién, siguiendo con el ejemplo cinematográfico, que el cine desarrollado en su esplendor, como lo conocemos hoy, con sumarios, con cortes por contracampo. Vino Levi Riefenstahl, obviamente, que trajo los montajes móviles. Pero recién con Orson Welles y El Ciudadano Kane, Citizen Kane, realmente se logra una completitud en la narrativa que hasta hoy sigue en nuestros días, más allá de la digitalización, la animación en 3 dimensiones, todo lo que hoy la tecnología aporta. Pero digo, en cuanto a narrativa, recién hubo que esperar casi 5 décadas de esa primera filmación para entender al cine como lo entendemos hoy y lograr esa lectura. Por lo tanto, la información por sí sola puede ser inconexa, desordenada, y puede no transmitir realmente un mensaje. Ese mensaje uno lo construye activamente, y acá es lo que el artículo, apoyándose en este ejemplo, dice: la percepción tiene que ver con esa mera incorporación de la información. La valoración implica que a mayor cantidad y velocidad de información, menor es la posibilidad de juzgar y analizar dicha información con criterio propio. Acá, esto que vos decías, la naturalización del escándalo. Esto de curtirse, digamos, y hay una familiarización, ¿no? Una cercanía completa con el escándalo, al punto tal de hacerla como algo propio de la vida cotidiana. De privar a aquello que tiene, digamos, virtualidad escandalizadora, privarlo de esa virtualidad o hacer que se torne inoperante. Pero porque hay una suerte de familiarización, e incluso de experiencia hasta con morbo placentera, digamos, mórbidamente, por decirlo así, o enfermizamente placentera. Porque también es cierto que si uno se pone en el lugar del espectador, casi que termina siendo una trivialización de aquello que debiera ser escandaloso. Claro. De aquello que objetivamente es aberrante, por ejemplo. Sí. Hay una suerte de familiarización, trivialización, que hace que no solo nos acostumbremos, para decirlo en términos más sencillos, sino que además incluso empecemos a verlo como si se tratara de un mero espectáculo. Ahora el caso es terrible, pasa sobre todo hasta... No sé si sobre todo, pero es particularmente... Eso está muy interesante, se espectaculariza. Bueno, pero es como cuando ves una injusticia en la calle, en donde alguien está siendo víctima de un atropello y hay gente, a veces son niños incluso, que se dedican a filmarlo como si se tratara... De un epifenómeno exhibitivo. Sí, efectivamente, como si no tuviera, digamos, ninguna importancia desde el punto de vista afectivo, emocional y moral, e incluso jurídico, o sea... Como si se tratara simplemente de un show. No, y aparte que no en vano significa mostrar. Aparte, esto de registrarlo. Registrarlo para después hacerlo un contenido audiovisual que circula como. Exactamente. Así la intención sea filmar algo indignante para que quede registrado, por ejemplo, que sirva de prueba. Como elemento de prueba. Incluso como elemento de no prueba. Es eso. No, desde luego que no lo es. Pero así fuera, con esa intencionalidad, interponer una cámara entre un episodio donde alguien es víctima. Podrías intervenir, aunque más no sea gritando. Implica ponerse en una posición espectacular. O llamando a la policía o lo que fuere. A eso voy. Ahí está la indiferencia. Es increíble. Es interponer, anteponer, ¿no?
una cámara y una forma de no comprometerse con la cosa. Y convertir, ¿no?, tomar una el distancia. episodio real en una suerte de contenido audiovisual de show. Claro, increíble. Claro, pero la cámara es el biombo, detrás del cual uno se esconde. Está en el bueno, fondo. sí, lejos de acercarte. Es el biombo. Marco una distancia, al contrario, me alejo del Tal hecho cual. en vez de intervenir y en todo caso ponerle fin o modificarlo. Y bueno, y está la respuesta. El último elemento es la respuesta, que es la capacidad de dar respuesta frente al procesamiento de la información. Acá es cuando la verdad, como dice el artículo, pierde su carácter transformador, su carácter transgresor, su carácter de modificación, su poder de modificación. O de motorización, ¿no? De Para motorizar, la acción. sí, sensaciones y acciones. Es cuando todo se convierte en mera información. Es decir, el artículo dice algo muy interesante, nos convierte en emoticones. Podemos reaccionar, pero al punto de expresar distintas caras o gestos, y no pasa de ahí en la reacción. Es decir, el artículo se indigna con esa suerte de exhibición de los estados anímicos que me genera una situación, con una carita, sí, pero no de la capacidad de tomar las riendas y de modificar aquello que me está indignando, ¿no? Tal cual. Respecto de esa sobreabundancia y sobre todo no solo la superabundancia, sino también la vertiginosidad de la información, toda la sobreestimulación que esto implica, en lo cinematográfico él hace una comparación muy interesante. Él lo hace con los westerns, con las películas de vaqueros, de cowboys, y incluso con películas un poco más cercanas en el tiempo. Por ejemplo, la escena en El Padrino 1, cuando Michael Corleone mata al oficial de policía y al narcotraficante creo que era de apellido Solozzo. Entonces es una famosa escena icónica de la película, de la saga, en el bar con un Al Pacino todavía muy joven. La escena hoy, si la comparás con una escena de acción y de cierta violencia en el cine de hoy, realmente la ves y la comparás y en el contraste aparece como sumamente lenta. Claro. ¿Por qué? Porque era un espectador, eso lo explica bien el autor de este artículo, era un espectador, el de los años 70, fíjate que está mucho más cercano en el estamos tiempo. hablando de Francis Ford Coppola, claro, en los años 70, ¿no? Y aparte un señor director, un director con una experticia técnica, bueno, superlativa, pero estamos hablando de un espectador que estaba acostumbrado a otro ritmo en cuanto a los estímulos y la información, bueno, la información que recibía y los estímulos que implicaba. Sí, no era Guy Ritchie o Darren Aronofsky, digamos, a la hora de narrar, era más lento, era más... Totalmente, eso se ve incluso con los dibujitos animados, con los chicos. Entonces, esa velocidad tiene que ver con también cerebros que están ávidos, están acostumbrados y hasta tienen, podríamos llegar a decir, una suerte de adicción a una sobreestimulación, no solo por la cantidad de información, sino por la velocidad con la que muchas veces se nos vomita encima. Perdón la expresión. Sí. Esto genera dos efectos. En primer lugar, yo le llamaría, no son los términos del autor, aunque va en la misma línea, en términos de... son dos psicólogos sociales del Instituto Tavistock, que los hemos citado, Emery y Trist, Frederick Emery y Eric Trist, de la fragmentación de la atención, que ya Adorno en la televisión y los patrones de la cultura en los años 50 lo había advertido, más allá de que también ha participado en experimentos para utilizar esto, pero... hay una fragmentación de la atención, uno nunca termina de focalizar, por eso la máxima opinión, como dice el autor de este artículo, ahora sí vuelvo al autor, es el tuit de 140 caracteres o el emoticón, y se terminó. No hay tiempo, porque no bien me detengo en un tema, automáticamente viene nueva información, una nueva oleada de información con más estímulos, y esto necesariamente fragmenta mi atención, que es un fenómeno que incluso las maestras advierten en las escuelas de hoy, ¿no? Nos pasa a los adultos, les pasa también a los niños. El segundo efecto es... Casi que vienen formateados los más jóvenes. Claro, totalmente. Y el segundo efecto es a nivel emocional. Claro. La superficialidad del impacto emocional. En ese torbellino, en donde no hay detenimiento alguno en ninguna información en particular, no solo se fragmenta la atención, no solo no hay capacidad de concentración, no hay entrenamiento para la concentración, y todo esto entonces, ya digo, es para que uno también empiece a practicar y hacer su propio entrenamiento de hacer lo contrario, focalizar. También pasa a nivel emocional. No hay tiempo como para que una impresión cale profundo. Entonces, mi vinculación emocional, afectiva con determinado fenómeno que se me presenta, también es muy superficial. Mira, yo me acuerdo
cuando yo era chico, mi padre, se quejó porque en un famoso programa televisivo de aquí de la ciudad de Rosario, del mediodía, dan una noticia luctuosa, una noticia, creo que era una familia que había fallecido en un accidente, y terminan de dar la noticia en programas que tenían claramente otra velocidad, otra modalidad y otro formato, y automáticamente aparece un humorista, que era Jorge Corona, que lo hacen pasar al plató, lo hacen pasar a escena, y el conductor del programa le dice Jorge, y empiezan a contar chistes, que era lo propio del humorista. Acá el humorista está cumpliendo con su trabajo. Evidentemente el director del momento entendió que no había ninguna contradicción entre dar una noticia luctuosa, una noticia triste, angustiante, inmediatamente después pasar. Sí, el caso del señor Corona, él estaba cumpliendo con su labor como humorista profesional. Y mi padre decía, qué barbaridad. E incluso, me acuerdo que estábamos en casa, yo tendría 11 años, tengo 48, mi papá decía, pero qué barbaridad, ¿cómo puede ser? ¿No? Y se enojó. ¿Por qué? Fíjate que para nosotros es natural eso. No, nosotros ya venimos. O sea, para nosotros quiere decir las generaciones. Sí, esa compartimentalización de la nota de color, el capítulo gracioso, pero el chiste, mechado con información seria. Si yo me penetro con lo que acabas de informar, necesariamente voy a estar triste. ¿Qué tiene que ver con eso que vengas a contarme chistes? Claro, bueno. Pero tiene que ver con esa vertiginosidad. Es que eso forma parte, es un intento de reducirlo todo a información. Porque que dé todo lo mismo. Claro, en todo caso es información clasificada en distintas partes, ¿no? de un mismo formato televisivo, de un programa. Cuando vos hablabas y contabas este episodio... Perdón, para que se entienda la idea, porque no está mal que después aparezca el humorista, pero habría que dejar pasar un tiempo, porque sería antinatural lo contrario. No es que esté mal que haya humor en la televisión, sino que, claro, tiene que haber una... Tiene que tener un timing, un tiempo que tiene que ver, o que proviene de los tiempos propios de la estructura psíquica de una persona normal. Sí, los tiempos televisivos no ayudan muchas veces a hacer esa jerarquización, pero la verdad es que a veces no hay ninguna animosidad en tratar siquiera de hacerla. Yo pensaba cuando vos hablabas, pienso por ahí en lo que uno enseña en la universidad y demás, el que planteaba esta tónica del poder de la comunicación, es el lingüista estructuralista ruso Roman Jakobson, ¿no? No hace falta presentarlo, fundador del Círculo Lingüístico de Moscú, fundador del Círculo Lingüístico de Praga. Fue para mí el que influyó en Lacan, en hacer las revisiones desde el estructuralismo, del propio psicoanálisis. Jakobson fue uno de los que trató de desglosar las distintas funciones del lenguaje, ¿no? Y cuando la tónica de un mismo mensaje está puesta en el emisor, ¿no? Hablamos de la función expresiva. Cuando está puesta la tónica en el propio mensaje, hablamos de la función poética. Y cuando la tónica está puesta en el espectador, es decir, la misma frase puede tener una intencionalidad movilizadora de buscar una reacción, se habla de la fuerza apelativa o conativa del mensaje. Y lo que genera el torbellino de información y esta fragmentación es disminuir esa capacidad de conación, es decir, de lograr que el otro haga algo a partir de lo que se dice. Claro. A lo sumo, el otro me devuelve más información. Es decir, cuando la información, cuando no se procesa y no genera reacciones de ningún tipo, es cuando se vuelve neutral. Esa neutralidad, neutral en el sentido, ¿no?, de que no tenga una carga ni ideológica ni expresiva, sino que se vuelve neutral en cuanto que no genera nada. Resbala, se convierte en una cosa resbaladiza justamente que nos pasa por al lado. El exceso de información tiende a incrementar los niveles de, exacerba la carga informativa por detrimento de la carga apelativa que tiene esa información. Totalmente. Es decir, nos vemos impertérritos, indiferentes, atónitos a la información, y a lo sumo podemos devolver más información. Pero no pensamos hacer nada con eso. Es un tratamiento de la información deshumanizante, que no tiene que ver con los ritmos propios del ser humano. No solo los ritmos, sino también con las funciones propias del ser humano, en el sentido más amplio de la expresión. Entonces,
Deshumaniza la propia... Claro, a la información, y es un tratamiento de la información deshumanizante. Aparte de aquello que nos hace único como especie, que es la capacidad de hablar, ¿no? De ser seres parlantes. Totalmente, y de hablar, bueno, el otro día repasaba un poco, hice alguna publicación en Facebook, a la luz de Castellani, las tres funciones típicamente humanas, en un sentido muy amplio de estas palabras que vamos a utilizar, de Aristóteles. La vida teoreticona, digamos, teoreticón, bioteoreticón, que era la contemplación, viene teoría, por ejemplo, ¿no? La vida intelectiva, de contemplación en realidad, la vida política en un sentido muy amplio, de la acción, o sea que no es solo la política en el sentido coloquial del término, y finalmente la vida pueril, que es la vida del placer. Castellani aclaraba, ninguna de las tres es mala, todo dependerá de cómo se la utilice, ¿no? Pero el hombre tiene en sus funciones vitales, en su despliegue vital y existencial, esas tres grandes dimensiones. Y decía, coincide con algo, después citaba a Castellani de Kierkegaard, ¿no? Como Kierkegaard o Kierkegaard, como le quieran decir, en definitiva. Sí, el filósofo danés. Claro, bueno, pero siempre digo, estos autores a veces nos dan esos parámetros que muchas veces uno en la vida moderna y posmoderna olvida completamente o tiende a olvidar. Y este manejo de la información no tiene nada que ver con ninguna de esas tres funciones vitales, o tal vez tenga algo que ver con la última, lo que tiene que ver con lo placentero, lo pueril, pero precisamente pretende alimentarte con información vinculada a temas serios o a temas graves en el sentido también amplio de la expresión, con lo cual no son temas pueriles y sería un error puerilizar temas de gravedad, cuestiones o asuntos de gravedad. Mirá, pero yo por lo menos me gustaría insistir en esto. Sí, y tenemos que ir redondeando. Sí, ese exceso de información genera fragmentación, una incapacidad para prestar atención, para focalizar la atención, una fragmentación de la atención en lo intelectivo y en lo emocional también, un poco esta indiferencia del me resbala, no me conmueve, en definitiva genera, digamos, no cala profundo, lo cual también tiene que ver con impedir la indignación que yo decía antes. Yo traería otro elemento más que el autor no lo menciona. A tenor de Nietzsche, viste que Nietzsche con la verdad, a él no le preocupa tanto la objetividad de la verdad, ni los elementos subjetivos que intervienen, mejor dicho, en el conocimiento de la misma, sino su carácter trágico. Él destaca cuando se dedica sobre todo al complejo de Edipo, a la historia, no al complejo, a la historia de Edipo. Sí, de Edipo Rey de Sófocles. Claro, él va a la fuente, ¿no? El tema es anterior del complejo de Edipo. Claro, efectivamente, por eso el complejo de Edipo es una elaboración freudiana a partir de la misma historia. Pero en definitiva, claro, hablando del Edipo de Sófocles, él destaca, Nietzsche destaca el carácter trágico de la verdad. Muchas veces también esto viene bien como escapismo. A veces, como decía Jack Nicholson en A Few Good Men, en Cuestión de Honor, según el título en castellano de la película, no puedes manejar la verdad, ¿no? En un famoso episodio de esa película con un muy joven Tom Cruise. No saben qué hacer con la verdad, claro, algo así dice. Más allá de que el personaje no saben cómo lidiar con la verdad. You can't handle the truth. Bueno, más allá de que el personaje de Nicholson era particularmente antipático, pero no importa. Creo que a veces la verdad asume, y este fenómeno lo potencia, esas injusticias, esos atropellos que debieran indignarnos y escandalizarnos, asumen un carácter trágico, que hacen que tal vez este proceso se vea favorecido por una suerte de mecanismo de escapismo, por ese carácter trágico de la verdad, porque aparte es como si uno dijera, ¿no te ha pasado a veces, incluso en alguna pelea, en una mesa de café, algo, si me tuviera que tuviera que tomarte en serio y me tuviera que enojar con esto, claro, sabés que tendrías que reaccionar airadamente. Hay un subterfugio. Tratamos de ser indiferentes con la verdad porque sabemos que no podemos ser indiferentes con la tragedia. Entonces, de alguna manera es una negación. Tal cual. Es un mecanismo de defensa, vos decís. Claro, eso me hace acordar algo que siempre me ha repetido mi madre. No hay peor ciego, no es que me lo haya dicho a mí. Alguna vez de chico sí. No, pero cuánta verdad. Que el que no quiere ver. En esos proverbios hay muchísima verdad. Tal cual, tal cual. Entonces eso también yo lo traería acá a la mesa y lo agregaría a lo que dice el autor. Y finalmente, a ver, después, ¿por qué no hay reacciones? Hay otros factores que, bueno, el propio autor lo deja abierto, ¿no? Él elabora su tesis, la ofrece generosamente y desde ya que se pueden agregar más. Yo, muy sumariamente, Lucas, no hay reacciones también porque hay miedo. No hay reacciones también porque se ha hecho una reprobación absoluta
del ejercicio de la fuerza. De la acción directa, ¿no? Sí. Hay como una condena, ¿no? Claro. Que se ha instalado, se ha inoculado en la sociedad una mirada denigrante sobre la acción directa. Y estigmatizante de todo aquel que incluso se prepare para ejercer, digamos, de manera justa, legítima, incluso legal la fuerza. Hay una estigmatización que puede llegar incluso a que alguien te vaya a mirar mal, o que cierto periodismo que tiene... Sí, avisamente relacionado. Vos que haces artes marciales, yo las he hecho en otro momento, vos que haces artes marciales, el tipo que de pronto tiene una katana, por decir algo, ¿no? O de pronto el tipo que tiene un perro que puede ser eventualmente un perro de deporte, portentoso, un pitbull, ya es mirado bajo sospecha. Hay un cierto periodismo que, tal vez abonando un falso sentido de la vocación de paz, que es propia de toda buena persona, pero un falso sentido, un sentido tergiversado de la vocación de paz, porque no puede haber paz en la injusticia. O sea, la paz, esto lo tenía en claro Tomás, Tomás también, San Agustín, pero antes Tácito, ¿no? Sí, claro. Antes Tácito, o sea, en la injusticia no hay paz. Entonces, y muchas veces la prevención y o la reparación de la injusticia requiere, desde luego, medido, legítimo, con todas las aclaraciones de rigor que hacemos y que dejamos formuladas, pero requiere de un cierto uso de la fuerza, y ese uso de la fuerza requiere de una cierta preparación psíquica, espiritual, física, de elementos, etcétera. Y eso está estigmatizado hoy. Y hay un periodismo, hay toda una corriente mediática que estigmatiza eso, sataniza eso. Entonces ahí hay, si se quiere, la vocación de paz, insisto, es propia de toda buena persona, pero lo cierto es que ahí hay un pacifismo que tergiversa esa sana vocación de paz. Yo creo que ahí también hay otro elemento. Yo digo esto último y cerramos por una cuestión de tiempo. Yo lo que creo, estoy de acuerdo con lo que decís, Pablo, agrego una sola cosa más. Yo creo que los factores que hacen propicio, que hacen posible una revolución, un brote revolucionario, entendido como un cambio radical. Una resistencia a la injusticia. Vos querés ir a esa hipótesis. Como un cambio radical, ya sea la resistencia a la injusticia por ser una motivación genuina, legítima. Normalmente lo es, ¿no? Pero entendiendo como un cambio de raíz, en el sentido pleno de la palabra radical, en función, sí, de una situación que puede ser injusta y demás. Yo creo que hay ciertos actores que son necesarios, que tienen que conducir esa reacción. También. No cualquier actor puede llevar adelante. También, correcto. No, con esto no quiero añadirle una perspectiva de clase, como el marxismo que le da una categoría de clase. El actor social de la revolución es la clase social. No quiero caer en una cuestión clasista, o el actor, la burguesía en la Revolución Francesa tuvo... Pero sí creo que hay algunos actores sociales que tienen un papel protagónico, y hoy hay un sistema a nivel mundial, lo digo, que ha generado las condiciones para que esos actores, podríamos decir que son los sectores medios, no quiero quedarme en la estratificación social, siente que tienen mucho que perder, hay un sistema que nos ha convencido, o que ha convencido a las sociedades, sobre todo estos actores claves, pueden ser ciertas instituciones. Es un chantaje en el fondo. Claro, los han convencido de que tienen muchísimo que perder si realmente se muestran erguidos, fuertes, y no doblegados ante este propio... Pueden llegar a perder ciertos privilegios que este sistema es capaz aún de darle. Es lo que yo creo. Y hasta que esa situación no haya un convencimiento pleno de que esto no es así, de que se trata efectivamente de un chantaje, como bien decís, yo creo que no hay posibilidad de esas transformaciones radicales. Sí, totalmente. Vos sabés que lo comparto plenamente, es cierto, y... aparejaría la desconfianza también al compatriota, es decir, también... Claro, el otro me va a dejar solo. Claro, si yo me armo... Y por ahí alguien está esperando que alguien diga, che, pará, esto me pasó anoche, puntualmente, no voy a entrar en detalles porque lo haría insoportablemente largo, aparte fue un episodio sencillo, digamos, nada... No, además me van a echar del canal. Sí, aparte sí, tal cual. Pero... había un problema digamos, en la calle. Yo había tomado examen hasta alta hora de la noche, había cenado después, con lo cual ya era medianoche, venía caminando y me encuentro con gente que estaba discutiendo entre sí y en definitiva ambos tenían parte de la razón y discutían entre sí, pero el problema se había generado a partir de un tercero y le digo, pero pará, ¿por qué? Intervengo yo y digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no podés? Por lo menos yo, vos sabés que será porque soy abogado, no sé, no puedo no intervenir, pero ¿qué pasa? Y dice, no, porque está peleando, el taxista insultaba a una señora, estaba el esposo ahí, yo pensaba, va a reaccionar el esposo, la señora No, ¿qué pasa? Era un problema de tránsito, bueno, con una camioneta mal estacionada, digo, pero pará,
todo este problema, ¿dónde está el origen? Acá, en esta camioneta. Claro, Bueno, rastrear el origen. Vamos a hablar, pero claro, como estaban todos muy nerviosos, lo ubico no importa quién, porque tiene algunos detalles de color, no importa. Sí, che, escúchame, ¿podés correr la camioneta un poco? Mira, se está armando un lío bárbaro, es gente que se está peleando entre sí. Y ya, sí, perfecto, bueno, hubo que robarle un poco, listo, se solucionó. Pero si nadie intervenía, por ahí terminaban dos tipos, un taxista y un conductor de un vehículo que por ahí que estaba con su señora, con dos menores de edad, con dos niñas. Una cosa muy muy grave, y decís, pará, era tan fácil de solucionar, pero por ahí a veces... Eso habla de cierto individualismo, la desconfianza de que el otro siempre va a esperar lo peor de mí y yo tengo que esperar lo peor del otro. Y en realidad lo cierto es que tal vez, desde luego que uno tiene que separar la paja del trigo, y quienes de ustedes están en la calle, que seguramente son o todos o casi todos, que trabajan, salen a estudiar, están en la calle, hay que hacer esos distingos, pero no puede ser que uno asuma de que nadie te va a acompañar, o de que necesariamente el compatriota, el vecino, o quien eventualmente está al lado tuyo se va a comportar mal o de manera insolidaria. Pero a veces, pues es que hay como una cierta timidez, a veces hace falta que alguien venga y lo proponga, o que tome la iniciativa, delicadamente, con cuidado, con lo que sea, pero que tome la iniciativa y ahí se va a plegar un vocación de liderazgo, porque en el fondo liderar es un poco eso, conducir, eso es un poco tomar la iniciativa, resolver los problemas, ir al origen del problema y tratar de enfrentarlos. Pablo, es un gusto como siempre hablar contigo. Siempre se aprende mucho conversando contigo, pero nos tenemos que ir porque ya llevamos 53 minutos de grabación. Lucas es el que sigue las instrucciones del monitor, yo soy un irresponsable. La mente fraccionaria multitasking me obliga a tener compartimentalizado mi mente y mi atención. Bueno. Gracias como siempre por acompañarnos, nos vemos en la próxima emisión de este programa que hemos decidido titular La Brújula. Chao. Chao, hasta luego. Und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.